En la vasta historia del Imperio Otomano, la figura del sultán siempre se ha destacado como símbolo de poder y autoridad suprema. Esta narración explorará la vida y legado de algunos de los más influyentes sultanes que gobernaron uno de los imperios más duraderos del mundo. Era el año 1299 cuando Osmán, quien fundó lo que se convertiría en el Imperio Otomano, inició su expansión en Anatolia. Osmán es célebre por haber creado el núcleo de lo que sería un imperio que se extendería por 3 continentes. Con un enfoque visionario, supo consolidar las tribus turcas bajo su mando y establecer una estructura política que perduraría por siglos. Suleimán el Magnífico, quien gobernó desde 1520 hasta 1566, es quizás uno de los sultanes más reconocidos. Bajo su liderazgo, el imperio alcanzó su apogeo tanto territorial como culturalmente. Los límites del Imperio Otomano se extendieron desde el norte de África, pasando por el Medio Oriente hasta llegar a Europa del Este. Suleimán también fue conocido por su interés en las artes y la arquitectura. Su palacio de Topkapi en Estambul es testimonio de esto. A medida que el imperio crecía, los desafíos también lo hacían. Mehmed II, conocido como el Conquistador, es recordado por haber tomado Constantinopla en 1453, un evento que marcó el final del Imperio Romano de Oriente. Con la caída de Constantinopla, Mehmed II transformó la ciudad en Estambul. Sin embargo, no todos los sultanes gozaron de éxitos similares. Los últimos sultanes, como Abdülhamid II, cuya vida se vio marcada por las convulsiones políticas y el declive del imperio, enfrentaron numerosos desafíos. Abdülhamid II, conocido por su autocracia, trató de mantener un imperio en declive frente a las crecientes presiones internas y externas. El papel de los sultanes durante los siglos fue fundamental en la configuración del destino del Imperio Otomano. Estos líderes llevaron a cabo reformas políticas, militares y culturales, que definieron el curso de la historia mundial. La caída del imperio en el siglo XX puso fin a una era dorada, pero el legado de los sultanes aún resuena en las culturas y países que alguna vez estuvieron bajo su dominio. Este retrato de los sultanes otomanos pone de manifiesto sus logros y desafíos, sus decisiones que forjaron un imperio masivo y multicultural, que dejó una impronta eterna en la historia de la humanidad. En los tiempos del Imperio Otomano, existió un joven llamado Osmán II, quien ascendió al trono a una edad temprana. Osmán fue el 13º sultán del Imperio Otomano y no era un líder convencional. Desde su infancia, Osmán había demostrado una inteligencia excepcional y una determinación implacable para reformar su imperio. Desde que fue coronado en el trono en 1618, Osmán enfrentó numerosos desafíos. El imperio estaba lleno de tensión interna debido a la corrupción, el despilfarro de anteriores sultanes y la resistencia de los janízaros, una élite militar reacia a cualquier cambio. Osmán, joven y ambicioso, reconoció la necesidad de reformas para revitalizar el imperio. Una de sus primeras iniciativas fue la reestructuración del ejército. Creía firmemente en una milicia moderna que reemplazara las antiguas tácticas militares. Esta idea fue resistida vehemente por los janízaros, quienes veían sus privilegios amenazados. Pero Osmán no se desanimó, y comenzó una serie de movimientos políticos para consolidar su propia guardia de jóvenes leales, generando tensiones entre las diferentes facciones del ejército. Osmán también mostró un gran interés por las reformas administrativas. Abogó por la transparencia en el gobierno y buscó reducir los gastos innecesarios que plagaban las arcas del Estado. Criticó las prácticas corruptas de los burócratas y promovió la meritocracia como un valor fundamental. En cumplimiento de estos principios, empujó a varios de sus hombres de confianza hacia posiciones de poder. En la arena internacional, Osmán se vio enfrentado a los conflictos con Persia y con las fuerzas del Sacro Imperio Romano. El fracaso de una expedición militar hacia Polonia en la batalla de Chocín impulsó un cambio decisivo. Osmán comenzó a contemplar su viaje hacia la Meca en lo que consideró un acto de espiritualidad y de refuerzo para su liderazgo. Este viaje se interpretó mal por sus enemigos.
sus enemigos sospecharon que planeaba movilizar a los grupos tribales árabes y desafiar la autoridad del ejército otomano en el proceso. La tensión alcanzó su clímax en contra de Osmán. Su plan de viaje a la Meca se convirtió en un catalizador para los temores entre los janízaros y otros grupos disidentes dentro del imperio. En consecuencia, se orquestó un golpe en su contra en 1622. Osmán, aunque joven, no era ingenuo. Durante las revueltas, intentó utilizar su influencia para apaciguar a las tropas y negociar su posición. Sin embargo, la traición entre sus propios aliados y el descontento general lograron neutralizar sus esfuerzos. Finalmente, Osmán fue capturado y asesinado en una prisión en Constantinopla. La promesa de un líder reformador se disolvió en una tragedia política, pero sus ideas seguirían inspirando generaciones futuras. Su corta vida marcó una etapa de despertar para el imperio, recordando que la juventud y la visión pueden desafiar incluso las más arraigadas estructuras de poder. El sultán Suleimán, conocido como Suleimán el Magnífico, llegó al poder en 1520, sucediendo a su padre, Selim. Este sultán otomano es reconocido tanto por sus impresionantes campañas militares como por sus contribuciones culturales al imperio. Desde el comienzo de su reinado, Suleimán se propuso expandir el imperio otomano. En 1521, liderando personalmente su ejército, capturó Belgrado, consolidando la influencia otomana en Europa Central y marcando un preludio a su increíble expansión en los Balcanes y Europa Oriental. Uno de los momentos más memorables de su reinado fue el asedio de Viena en 1529, aunque no tuvo éxito, señaló el apogeo de la expansión otomana hacia el oeste. A pesar de la derrota, el ejército de Suleimán seguía siendo imparable en otras regiones. Pero Suleimán no era solo un líder militar. Sus contribuciones a la cultura y la ley fueron significativas. Durante su época, se llevaron a cabo numerosas reformas legales que aún influyen en la legislación turca, conocidas como el Kanuni Osmani, o Ley Otomana. Fue bajo su mando que el imperio vivió un florecimiento cultural, con la construcción de monumentos, mezquitas, y la promoción del arte y la poesía. El sultán también es conocido por su relación con Roxelana, una esclava de su harén que llegó a convertirse en su esposa favorita y una poderosa figura política. Este romance cambió el curso de la política otomana, ya que Roxelana influyó notablemente en las decisiones políticas y sucesorias del sultán. Al final de su reinado en 1566, el Imperio Otomano había alcanzado su máxima expansión territorial y un desarrollo cultural sin precedentes. Suleimán el Magnífico dejó un legado que sobrevivió el paso del tiempo, recordado como un líder sabio, estratega brillante y un patrono del arte y la cultura. Mehmed II, conocido como el Conquistador, fue uno de los sultanes más célebres del Imperio Otomano. Nació el 30 de marzo de 1432 en Edirne, siendo hijo del sultán Murad II. Desde pequeño, Mehmed mostró una gran curiosidad intelectual y una admirable capacidad estratégica que marcarían su futuro como gobernante. Cuando Mehmed tenía solo 12 años, su padre abdicó brevemente, y él se convirtió en sultán. Sin embargo, fue breve su reinado ya que su padre retomó el poder a causa de los conflictos internos y externos que amenazaban al imperio. Durante este corto periodo, Mehmed demostró su capacidad de mando. Mehmed II recibió una educación esmerada. Sus maestros le inculcaron valores militares, administrativos y filosóficos. Más allá de las lecciones convencionales, Mehmed también aprendió sobre nuevas tácticas de guerra y sobre las culturas e idiomas de sus enemigos y aliados, desarrollando una visión estratégica global. A la muerte de su padre en 1451, Mehmed volvió al trono con determinación y una ambición renovada. Uno de sus primeros y más significativos objetivos fue la conquista de Constantinopla, un sueño largamente acariciado por los sultanes otomanos. Constantinopla era un símbolo que Mehmed deseaba doblegar. La conquista de Constantinopla en 1453 fue una demostración magistral de su habilidad como estratega. Mehmed ordenó el uso de enormes cañones para derribar las murallas y estableció un bloqueo naval.
Además, utilizó tácticas ingeniosas, como el transporte de barcos por tierra, culminando tras 53 días de combate. Esta victoria no solo expandió el territorio otomano, sino que también marcó el final de la Edad Media. Con la caída de Constantinopla, Mehmed II se ganó el título de El Conquistador. Su gobierno tras el triunfo fue esencial para consolidar su poder y garantizar que el nuevo corazón del Imperio Otomano prosperara. Reorganizó la administración, incentivó el comercio y promovió la convivencia entre las distintas religiones y culturas que habitaban la ciudad. Mehmed también extendió las fronteras del imperio hacia el este y el oeste, dirigiendo expediciones contra Albania, Serbia y el Estado veneciano, entre otros. Trabajó para fortalecer la estructura militar y fomentar el desarrollo de fortalezas en las fronteras con el objetivo de mantener la estabilidad y un sólido control en sus territorios. El legado de Mehmed II es notorio no solo en cuanto a las conquistas territoriales, sino también en cómo transformó y modernizó el imperio. Bajo su liderazgo, la cultura, educación y arquitectura florecieron. Constantinopla se convirtió en una ciudad cosmopolita, donde se erigieron espléndidos edificios como el Palacio de Topkapı. Abdülhamid II, el último sultán que gobernó el Imperio Otomano con plenos poderes, vivió una vida llena de intrigas, política y desafíos. Nacido el 21 de septiembre de 1842, Abdülhamid fue el hijo del sultán Abdülmecid y de la sultana Tirimuygan. Desde joven, Abdülhamid mostró interés en la política y las artes, áreas en las que se destacó gracias a su educación. Cuando Abdülhamid ascendió al trono en 1876, la situación del Imperio Otomano era complicada. Había tensiones internas por reformas mal implementadas y luchas por la independencia en los Balcanes. Apenas asumió, se encontró con una bancarrota del Estado y una serie de conflictos internacionales que amenazaban la estabilidad del imperio. Consciente de los riesgos, Abdülhamid decidió suspender la Constitución de 1876 y abolir el Parlamento, instaurando un régimen autoritario para poder tomar decisiones rápidas. Pese a sus métodos de gobierno autoritarios, Abdülhamid era llamado el Sultán Rojo por su habilidad para manejar situaciones diplomáticas complicadas. Su capacidad de negociar con líderes europeos permitió al imperio mantenerse a flote. Sin embargo, esta estrategia también atrajo críticas internas que lo acusaban de ser un líder represivo. La inteligencia fue una herramienta clave para Abdülhamid. Implementó un sistema de espionaje interno que le permitía monitorear cualquier forma de disidencia contra su régimen. Este enfoque lo ayudó a prevenir varios intentos de asesinato y golpes de Estado. En el ámbito internacional, Abdülhamid se enfrentó con la presión creciente de los poderes europeos, quienes codiciaban territorios estratégicos del imperio. Logró mantener un delicado equilibrio entre Rusia, Inglaterra y Francia, haciendo concesiones calculadas para preservar la integridad territorial del imperio. También se interesó en fortalecer la presencia del Islam como fuerza unificadora, lo que le otorgó apoyo de varias facciones dentro del imperio. La modernización fue otra de las prioridades de Abdülhamid. A pesar de su política autoritaria, promovió el desarrollo de infraestructuras como el ferrocarril de Haz y mejoró las comunicaciones internas. El telégrafo y la construcción de nuevas escuelas fueron parte de su proyecto para modernizar el imperio. Sin embargo, el final de su reinado fue turbulento. En 1909, los jóvenes turcos, un grupo reformista, protagonizaron una revolución que llevó a la deposición de Abdülhamid II, enviándolo al exilio en Salónica. Ellos restauraron la constitución y establecieron un sistema parlamentario, marcando el comienzo del fin del dominio absoluto del sultán. Abdülhamid falleció en 1918, dejando atrás un legado complejo de autoritarismo, diplomacia y esfuerzos de modernización. Su vida y gobierno son recordados como el último intento de un gobernante otomano por mantener unido un imperio que lentamente se desmoronaba. El viento soplaba suavemente sobre el Bósforo, llevando consigo el aroma del mar y el eco de las épocas pasadas. En aquel entonces, en la vasta ciudad de Estambul, el último sultán del colosal imperio otomano, Mehmed II,
se encontraba reflexionando sobre el devenir de su imperio y las inevitables fuerzas del cambio. Corría el año 1922, un periodo de agitación y transición para el imperio que durante siglos había dominado vastas regiones de Europa, Asia y África. Mehmed V, conocido en su nombre secular como Vahid-Eddin, había ascendido al trono en 1918 tras la muerte de su hermano Mehmed V. Un hombre de construcción delgada y de semblante solemne, Mehmed V no podía ignorar las señales de la tormenta política y social que se avecinaba. En sus aposentos en el palacio de Dolmabahce, Mehmed se rodeaba de consejeros que traían noticias tanto del seno del imperio como del exterior. La Primera Guerra Mundial había dejado al Imperio Otomano exhausto y en decadencia. Las fuerzas de ocupación aliadas estaban presentes en la ciudad, y el Tratado de Sèvres había truncado aún más el poder otomano, despojándolos de muchos de sus territorios ancestrales. Mientras la situación se deterioraba, surgía una figura carismática y rebelde, Mustafa Kemal Atatürk, quien se convertiría en el arquitecto de una nueva Turquía. En la región de Anatolia, lejos del decadente palacio, Atatürk consolidaba un movimiento nacionalista. Mehmed V, consciente de su pérdida de poder, intentaba mantener su relevancia política mientras negociaba con las fuerzas extranjeras, un equilibrio imposible que solo generaba descontento entre su pueblo. Las tensiones culminaron el 1 de noviembre de 1922. La Gran Asamblea Nacional de Turquía, liderada por Atatürk, decidió abolir el sultanato. Este paso audaz, aunque esperado, conmocionó a muchos. Mehmed V, consciente del viraje irremediable de la historia, se embarcó en el buque de guerra británico HMS Malaya. Mehmed V encontraría exilio y ya no retornaría a la tierra de sus ancestros como gobernante. Desde su destierro en San Remo, en Italia, Mehmed V reflexionaba sobre las glorias pasadas del imperio. Quizás en esos momentos silenciosos, sintiendo el Mediterráneo repetir sus olas. Murió en 1926, sin haber podido regresar a su tierra, siendo testigo solo a la distancia del surgimiento de la República de Turquía, una nueva nación que se levantaría sobre los escombros de su herencia. Mehmed V, el último de una extensa línea de sultanes, legó al mundo una historia compleja de magnificencia y melancolía.